Muy buenos días, señoras y señores. Se encuentra con nosotros el gobernador constitucional del estado de Chiapas, a quien recibimos con un fuerte aplauso. Muy buenos días. Vamos a invitarles, sean tan amables de ocupar sus lugares. Muy buenos días, señoras y señores. Sean todos bienvenidos al homenaje póstumo a Arnoldo Martínez Verdugo. Preside ese importante evento el gobernador constitucional del estado de Chiapas, Rutilio Escandón Cadenas. Le acompañan y saludamos al subsecretario de Educación Superior del Gobierno Federal, Luciano Concheiro Borges. Nos acompaña el subdirector adscrito a la Coordinación General de Planeación y Evaluación del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas del Gobierno Federal, José David Ruiz Aguilar. Saludamos al rector de la Universidad Autónoma de Chiapas, Carlos Natarén Nandayapa. Nos acompaña el coordinador de Memoria Histórica y Cultura de México, Eduardo Villegas Mejías. Saludamos al secretario general ejecutivo de la Asociación Nacional de Instituciones de Educación Superior, Jaime Valls Esponda. Saludamos a la secretaria de Educación del Estado, la maestra Rosaide Domínguez Ochoa. Está con nosotros el rector de la Universidad Intercultural de Chiapas, Jorge Luis Suar Macías. En esta ceremonia nos acompaña el consejero presidente del Instituto Electoral de Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, Osvaldo Chacón Rojas. También nos acompaña la magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Estado de Chiapas, Celia Sofía de Jesús Ruiz Olvera.
De manera especial saludamos a servidoras y servidores universitarios, funcionarios de los diferentes niveles de gobierno, personal docente y administrativo, a quienes nos siguen a través de las redes sociales en todo el mundo. Sean todos bienvenidos. Arnoldo Martínez Verdugo fue pieza clave de la izquierda mexicana, militante del Partido Comunista Mexicano. Fue protagonista de las negociaciones que en 1978 llevaron a la primera reforma electoral del régimen priista. Fue fundador del PSUN, PMS y PRD, legislador y candidato presidencial en 1982. Es un personaje que no aparece frecuentemente en los diarios, pero hay mucho que contar de su trayectoria. Nació en la localidad de Pericos, municipio de Mocorito, Sinaloa. En 1925 estudió pintura en la famosa Escuela Nacional de Pintura y Escultura, la Esmeralda. A continuación, se proyecta el video alusivo a la vida y obra de Arnoldo Martínez Verdugo. Históricamente, el pensamiento de izquierda ha sido un promotor de la democracia en su expresión más amplia, de los derechos de los trabajadores y del bienestar social como una acción colectiva. La evolución de diversas naciones en todo el mundo ha estado marcada por los postulados de esta concepción del desarrollo, y en México, la izquierda ha sido la portadora de las aspiraciones más legítimas de un pueblo deseoso de cambiar la realidad que le ha tocado vivir. Para fortuna de nuestro país, esta forma de pensar se convirtió en todo un movimiento popular, encabezado por hombres y mujeres cuya valentía y convicciones les llevaron a poner en riesgo su libertad, su integridad física, incluso su propia vida. En esta lucha por la igualdad, emergió la figura de un sinaloense de gran claridad intelectual, como lo fue Arnoldo Martínez Verdugo, un ciudadano de elevada estatura moral y de una capacidad de trabajo sobresaliente, cuyo convencimiento a favor de las causas de la gente le llevaron a ocupar diversos espacios de liderazgo. Yo tengo el mejor recuerdo de él. Lo considero una persona que verdaderamente era pensante, que analizaba las cosas y que te daba argumentos y siempre adoptaba posiciones políticas, curiosamente no de pleitos, sino de concordia, manteniendo firmes las ideas, ¿no? El sindicalismo fue uno de los ámbitos donde se formó desde su juventud, aportando ideas y acciones a favor de la clase trabajadora. En su búsqueda de aprendizaje en las artes plásticas, conoció a figuras icónicas del socialismo en México, como Frida Kahlo y David Alfaro Siqueiros. Arnoldo aparece entre ese grupo de pintores que él está estudiando en la Esmeralda, y ahí Arnoldo conoce a un grupo de militantes que lo hacen ingresar al Partido Comunista, pero que están también muy preocupados por involucrarse en las luchas. Son los Fridos, porque eran un grupo de jóvenes que trabajaban en el taller con Frida Kahlo. Es ese grupo de jóvenes que le reclama al Partido Comunista su falta de compromiso con el movimiento ferrocarrilero. La capacidad de Arnoldo Martínez Verdugo alcanzó una dimensión internacional, llegando a influir en el mejoramiento de las relaciones de los diferentes partidos comunistas, siendo incluso un impulsor de iniciativas latinoamericanas para temperar el conflicto chino-soviético. Asimismo, participó en la Conferencia Internacional de los Partidos Comunistas y Obreros en Moscú, convocada por el Partido Comunista de la Unión Soviética, a la que acudieron representantes de 75 partidos de todo el mundo. En este foro defendió la autonomía de los partidos comunistas de las demás naciones, en clara referencia a la invasión soviética en Checoslovaquia, acción que el PSM había condenado. Esta postura habla de espíritu crítico y de la congruencia en su pensamiento y en su actuar.
Dicha verticalidad en sus convicciones se reflejó también en su total adhesión al movimiento estudiantil de 1968, pues rechazaba todo acto de autoritarismo y represión y coincidía en la lucha por la libertad y la tolerancia. La sangrienta noche de Tlatelolco selló un compromiso en Arnoldo Martínez Verdugo y en el Partido Comunista Mexicano, a favor de la democracia, la libertad de los presos políticos y el pleno disfrute de los derechos ciudadanos. Esa posición los identificó directamente con las aspiraciones de las comunidades universitarias en el sentido de insistir en una educación popular, en una formación académica para los hijos de los obreros y campesinos, de las clases sociales que el modelo prevaleciente excluía y, peor aún, reprimía en sus aspiraciones e ideas. En la década de los 70 habría de tomar aún más fuerza el tema de las libertades políticas y de los derechos electorales del PCM, el cual, a pesar de no tener registro, en 1976 postuló a Valentín Campa como candidato a la presidencia de la República. El creador de la línea unitaria, mentiría yo si te dijera que fue Valentín, fue Arnoldo Martínez Verdugo. Él fue el que convenció y siempre tuvo el apoyo en esas cosas y en otras muchas de Valentín. Cuando Valentín estaba preso debido a la gran huelga ferrocarrilera, Arnoldo Martínez Verdugo me convenció que fuéramos a visitarlo a la prisión. En todos los libros sobre la historia del movimiento obrero desde 1920 aparece Campa constantemente y yo lo conocía a través de esa literatura. Pero de su personalidad me habló Arnoldo Martínez, que sí lo conocía desde mucho antes. Decía, mira, ahí vas a saber qué es en realidad la conciencia de la clase obrera. El año de 1981 fue de gran significado para la unidad de la izquierda mexicana, siendo Arnoldo Martínez promotor de un intenso debate de ideas y reflexiones. Ese año, en el 20º Congreso Nacional del PCM, se dio un paso de enorme trascendencia al fusionarse este organismo con otras 4 fuerzas políticas, PPM, PSR, MAUS y MAP, surgiendo el Partido Socialista Unificado de México, y ahí mismo se nombró a Arnoldo Martínez Verdugo como su candidato a la presidencia de la República. De diciembre de 1981 a junio de 1982, Arnoldo recorrió el país encabezando la Marcha por la Democracia, campaña electoral que culminaría en el llamado Zócalo Rojo en la Ciudad de México. Como parte de su propuesta y promotor de la equidad como lo era, Arnoldo reivindicó el papel de la mujer en la izquierda mexicana, subrayando sus aportaciones y la necesidad de dar vigencia a todos sus derechos, el acceso a la salud, a la educación, a una remuneración digna y a la no discriminación. Arnoldo tenía una cualidad, el que su idea de dirección política, de ser un dirigente político, no lo deshumanizaba, lo convertía en algo que era parte de su vida, ¿no? Y en esa medida humanizaba la actividad política al tiempo que politizaba la vida personal. Y esto, por ejemplo, a las feministas, pues nos dice mucho. Y Arnoldo fue un hombre feminista de convicción, y yo creo que porque entendía profundamente ese mensaje. No se retira como anciano que no tiene más que contar su vieja historia. Todo lo contrario, es un hombre muy activo, es todavía un líder político con un reconocimiento y con una gran autoridad en muchos ámbitos, de manera que hace un trabajo que ahora cuánta falta hace. Estamos en la 4T, estamos en la cuarta transformación, y no es nada más nuestro presidente el que cree que tiene que ver esto, sino es una gran fuerza social que viene desde abajo, que quiere cambiar las cosas. ¿Estamos dispuestos o no a cambiarlas? Hoy necesitamos más que nunca espíritus como el de Arnoldo. Yo creo que la recuperación que hace nuestro presidente al proponerlo a la rotonda con sus características es eso. No solamente hacerle justicia
al gran unificador de la izquierda, sino hacerle justicia a una forma de creer en la democracia. Sin Arnoldo, desde mi punto de vista, la izquierda no hubiera logrado tener la fuerza que hoy tiene para hacer gobierno. El testimonio de quienes lo conocieron y trabajaron junto a él lo describen como un hombre intelectual y moralmente honesto, coherente en su pensar, su decir y su hacer. Los hechos así lo demuestran, y gracias a ello, su figura ha trascendido, y hoy la historia reivindica sus aportes a la democratización de nuestro país. Arnoldo Martínez Verdugo falleció en la Ciudad de México el 24 de mayo de 2013, a 7 años de su muerte y 95 años de su nacimiento. La sociedad mexicana y los universitarios, identificados con las más nobles y legítimas causas colectivas, como lo es la educación pública, honramos su memoria y rescatamos su legado, que pugnó por la ciudadanización y fue artífice de los cambios políticos que se registraron en las últimas décadas del siglo XX en México. Reformas que hoy dan frutos a favor de la gente, de los jóvenes, de la democracia y de la educación. Que viva por siempre el legado social y político de Arnoldo Martínez Verdugo, un hombre inteligente, combativo, congruente y visionario. Muchas gracias. Esta mañana también agradecemos la presencia de la representante del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas en Chiapas, Marina Patricia Jiménez Ramírez. Hace uso de la palabra el rector de la Universidad Autónoma de Chiapas, doctor Carlos Natarén Nandayapa. Muy buenos días a todas y a todos. Quiero decir que es un honor para mí participar en esta mesa en el homenaje a don Arnoldo Martínez Verdugo. Quiero decir además que participar en primer término pues es un desafío adicional. Voy a empezar por agradecer la presencia del señor doctor Rutilio Escandón Cadenas, gobernador constitucional del estado de Chiapas. Su presencia aquí nos fortalece, nos permite seguir trabajando en este proceso de reforma universitaria, y el hecho de que esté hoy en una mesa que busca justamente rescatar un legado de un pensador de izquierda, pues también hace toda una manifestación de su propia propuesta y de su propia posición personal sobre cómo tenemos que trabajar en esta transformación de Chiapas. Quiero agradecer también la presencia al doctor Luciano Concheiro Borges, subsecretario de Educación Superior del Gobierno Federal, de quien quisiera decir con mucha claridad, fue la iniciativa y a quien agradezco de este evento, y agradezco que haya pensado en recuperar uno de los elementos de la ideología de Martínez Verdugo más interesantes, que es la reivindicación de los pueblos indígenas, y además de, en este caso, encontrar que ha escrito cosas muy interesantes sobre la universidad. De igual forma, un saludo afectuoso, bienvenida al doctor Eduardo Villegas Mejías, coordinador de Memoria Histórica y Cultural de México. Muchas gracias por estar acá. Quiero agradecer la presencia también de la maestra Rosaide Domínguez Ochoa, secretaria de Educación del Estado. Quiero reconocer su trabajo, decir que observamos con mucha satisfacción que el gabinete del doctor Escandón está integrado por mujeres capaces que desarrollan día a día las labores más difíciles, y pues es un gusto, es una satisfacción que esta mañana nos acompañe. Quiero agradecer también la presencia de mi amigo Jaime Valses Ponda, el maestro Jaime, que es el secretario general ejecutivo de nuestra Asociación Nacional de Instituciones de Educación Superior. Su presencia le da realce y le da un sentido universitario a esta reunión. Quiero agradecer también
la presencia del maestro José David Ruiz Aguilar, subdirector adscrito a la Coordinación General de Planeación y Evaluación del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas en el Gobierno Federal. David, como bien has dicho hace un momento, además de políglota, eres un muy buen representante chapaneco. Muchas gracias por estar acá. Quiero saludar también al distinguido rector de la Universidad Intercultural de Chiapas, al doctor Jorge Luis Suart Macías, académico de esta universidad que está prestado nada más en esta institución, que quede claro. Y finalmente, agradecer la presencia de la doctora Marina Patricia Jiménez Ramírez, representante del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas. Gracias por venir. Quiero también, no puedo dejar pasar la oportunidad de agradecer la presencia del presidente del Instituto Electoral y Participación Ciudadana de Chiapas, Osvaldo Chacón Rojas, y de la presidenta del Tribunal Electoral, la maestra Celia Sofía Ruiz Olvera. Su presencia subraya en un evento de que se habla de democracia y de construcción de instituciones, el hecho de que la universidad puede trabajar de la mano de las instituciones políticas. Quiero agradecer también a la presidenta de la Junta de Gobierno, la doctora Lidia Margarita Domínguez Castañón, y a la secretaria permanente, a la maestra Silvia Ramírez Peña, su presencia y su acompañarnos aquí. De igual manera, a los integrantes del Comité Permanente de Finanzas. Al líder del Sindicato de Personal Académico, don Héctor de León, y al líder del Sindicato de Trabajadores Administrativos, don Pedro Jiménez. El hecho de que estén aquí también subraya, porque estamos hablando de un luchador social que justamente pensaba en el trabajo sindical como una manera de desarrollar. Quiero finalmente agradecer a todos los académicos que están acá, a los compañeros que en este proceso de rectorado trabajamos juntos en la idea de reformar la universidad. Voy a tratar de aprovechar el tiempo que me queda. Les voy a, primero que nada, plantear una pregunta que en el proceso de preparar esta participación me encontré que me parece muy relevante. La pregunta es de Enrique Semo. Dice, ¿cómo puede construirse o cómo pudo construir un liderazgo Martínez Verdugo si no contaba con dinero, si no contaba con plazas administrativas, si no contaba con puestos políticos representativos, ni siquiera con una recomendación ante un funcionario para ofrecer a sus seguidores? La respuesta de Enrique Semo es muy sencilla. Su liderazgo se desprendía de una ideología común, de su especial visión y de su influencia personal constantemente renovada. Arnoldo debía ser reelegido en cada congreso del Partido Comunista. Frecuentemente perdió votaciones importantes y no siempre lograba imponer su punto de vista, pero en la mayoría de las ocasiones, durante periodos prolongados y momentos muy difíciles de su gestión, siempre contó con el apoyo personal de la gran mayoría de los dirigentes. Me parece que esa puede ser un reflejo inicial sobre el cual podemos empezar a hacer este homenaje a una persona que es evidentemente excepcional. Retomaré, y creo que se ha dicho bastante y seguirá, y por lo tanto seré muy breve en el tema, 4 grandes aportaciones de Arnoldo Martínez Verdugo al movimiento de izquierda. Primero, y se dice bastante, la búsqueda de su independencia frente al movimiento comunista internacional. Segundo, la idea de luchar por incorporar al movimiento de izquierda al mundo institucional. Tercero, su búsqueda permanente por la unidad de la izquierda. Y cuarto, en un contexto de Guerra Fría, comprometerse con la valorización de la democracia desde la izquierda. Sobre el primer punto, y se ha dicho y se dice con mucha claridad, el único partido comunista de América Latina que condena la invasión de Checoslovaquia por las tropas del Pacto de Varsovia en 1968 es el Partido Comunista Mexicano. Eso claramente marca una diferencia y en palabras de Martínez Verdugo se trata de una izquierda que piense con su propia cabeza. La segunda cuestión que había marcado dice, luchó por incorporar al movimiento de izquierda en el mundo institucional. Aquí hay que recordar que Martínez Verdugo participó e impulsó en este partido que sin registro presenta a Valentín Campa como candidato a presidente de la República en 1976. Es ahí, digamos, donde encontramos el germen de la primera gran reforma política en este país, la de 1977. Me parece que esta decisión
abrió la ruta para otras configuraciones sociales. Tenemos también el tercer punto. Impulsó la unidad de la izquierda, y aquí hay que subrayar, y me parece que se ha hablado bastante y se hablará de eso, de la idea de que se disolvió el Partido Comunista para dar paso a una nueva agrupación política que unificó a otro conjunto de movimientos de izquierda para evitar esa permanente atomización, que es uno de los grandes defectos y uno de los grandes problemas que ha tenido el movimiento de izquierda en México. Y finalmente, y habría que pensarlo en un contexto distinto al día de hoy, donde la opción democrática es de sentido común, se da por automático, en un contexto diferente, cuando el paradigma de la revolución era un paradigma muy válido y muy atractivo además para el movimiento de izquierda, se puede señalar que el trabajo de Martínez Verdugo realmente está comprometido con este proceso de la izquierda. Yo creo que en el caso de la Autónoma de Chiapas, y además como una cuestión personal, la mejor manera de acercarse a un trabajo de Martínez Verdugo es a través de sus propias palabras, de sus propios discursos, por lo cual me he permitido traer algunos pequeños fragmentos que he extraído de, básicamente, no de su libro Crisis Política y Alternativa Comunista, sino el Proyecto Socialista, que es en realidad una selección de discursos de la Marcha por la Democracia, que fue publicado en 1983, y que trae además de cosa muy interesante, un prólogo escrito por un chiapaneco, por don Heraclio Cepeda. Heraclio Cepeda escribe ese prólogo desde la memoria de lo que se llamó el Zócalo Rojo, que era la clausura de esa Marcha por la Democracia, que era un hito además en los procesos de la democracia mexicana. Voy a tomar solo 2 puntos de los muchos que implica este libro que les digo que en realidad es una plataforma ideológica ya del movimiento de izquierda. Los 2 puntos que quiero subrayar, y muy brevemente serán, es el primero extraído de un discurso que dio en un meeting en Tlapa, Guerrero, en 1981, en el cual lo que señala es la grave y la importancia de que el movimiento de izquierda asuma las reivindicaciones indígenas. En este sentido, vale la pena señalar 2 párrafos que pueden resumir de cuerpo completo este planteamiento. Y cito, dice, la grave situación que atraviesa el campo mexicano, en especial la población indígena de la montaña de Guerrero, no es un problema de marginación, como se afirma, es un problema de explotación. En otro, quizás conviene señalar, y en ese sentido sí es un adelantado a su época, uno de los grandes problemas que no acabamos de resolver al día de hoy, que es la discriminación. Permítame, voy a empezar la cita. Dice, los indígenas de hoy luchan por recuperar un digno papel frente a todos los ámbitos de la sociedad, y nosotros estamos con ellos. Estamos plenamente identificados en todos los aspectos de su lucha. Es hora ya de que termine la discriminación que distintos grupos sociales, inclusive algunos que también son explotados, ejercen sobre los grupos indígenas de todo el país y de esta región. He ahí, pues, un gran e interesante pendiente que deberíamos de asumir. Sin embargo, la verdad es que quisiera aprovechar para mencionar varios de los planteamientos de Martínez Verdugo respecto de la universidad. Y por eso me voy a referir a un discurso que dio en la Universidad Nacional Autónoma de México en junio del 82. Empieza diciendo que uno de los grandes logros de su campaña electoral es confrontar sus proposiciones con la realidad, donde han podido mejorar a partir de la experiencia y han afinado sus puntos de vista sobre los diversos problemas del país. Y acá viene una invitación para todos los universitarios, donde debemos huir de la tentación de caer en la Torre de Marfil. Y dice, una actitud así, de confrontación permanente con la realidad, de vinculación con los problemas y necesidades de los mexicanos, es la que, a nuestro juicio, deberíamos pretender los socialistas revolucionarios para las universidades mexicanas. Y me parece entonces que ese es el primer término. ¿Cómo tendría que vincularse la universidad con las reivindicaciones sociales de la actualidad? Les leo, y perdónenme, ahí vamos un poquito más extenso, pero los párrafos son muy importantes. Dice, los centros de educación superior
se han convertido en escenarios privilegiados de la lucha política y social. En ellos se concentran hoy centenares de miles de estudiantes, profesores y trabajadores administrativos y manuales, y es obvio que su vinculación con el resto de la sociedad es indisoluble y cada vez más férrea. Hay que decir, sin embargo, que la izquierda universitaria no ha estado a la altura de las grandes exigencias que la realidad plantea. En la vieja universidad liberal nació la Universidad de Masas, por la que en parte habían luchado los universitarios de otras generaciones, pero la izquierda no pudo hallar una nueva iniciativa capaz de replantear en otros términos la relación entre la universidad y la sociedad. Se acomodó al nuevo espacio social y cultural de la Universidad de Masas y vegetó en ella. A una sobrepolitización de la izquierda correspondió un alejamiento paulatino pero sensible de decenas de miles de nuevos universitarios. La indiferencia de miles de estudiantes cuyo destino obligado era no el de enriquecer como técnicos o profesionistas a la burguesía, sino convertirse en una parte de una capa de nuevos subempleados sin calificación real para incorporarse al trabajo productivo. El sectarismo, las visiones triunfalistas, la ausencia de autocrítica y el vanguardismo han desempeñado sin duda un papel en este proceso que en vez de unificar la actividad política de los universitarios, los dispersó y terminó por alejarlos de sus bases naturales primero y de las grandes masas populares después. En lo personal, a mí me parece que esta crítica es todavía muy válida. La universidad no puede seguir vegetando, acomodándose a un sistema. Tenemos que trasladar realmente lo que hacemos a las necesidades de nuestro entorno. Y en ese sentido, me parece muy importante ver la imagen de universidad que tenía Arnoldo Martínez Verdugo. Señala, queremos una universidad que sirva a este proceso, que sea capaz de poner en primer plano su actividad de la educación, la promoción y la enseñanza de la ciencia y la cultura. Porque agrega, si no lo hace la universidad, nadie más lo va a hacer. Es una tarea nacional que solo los partidarios de la democracia y el socialismo no pueden cumplir. En esta perspectiva, no debería haber distingos sustantivos entre los diversos tipos de universidades, más que universidades privadas o públicas, más que universidades de derecha o de izquierda. Para nosotros sencillamente hay un sistema inarticulado de educación superior, pero cuyas instituciones tienen en todos los casos las mismas tareas fundamentales y las mismas responsabilidades hacia el reto de la sociedad. Veo aquí, me parece que es importante señalar además esa llamada unificadora, lo que habíamos señalado de buscar la unión del pensamiento de la izquierda, se refleja también en esta llamada a que todos los universitarios asumamos una responsabilidad a la cual estamos llamando. Y finalmente, ya para cerrar, frente a los comentarios y a las críticas de hablar de política en un espacio universitario, me he encontrado unos argumentos que me parecen muy sólidos y muy interesantes. Dice, la universidad no puede ni es el partido político. Sin embargo, debe reivindicarse el derecho y la necesidad de hacer política dentro de la universidad, que no puede implicar el sacrificio de sus tareas esenciales. Porque la universidad, y dice Martínez Verdugo, para nosotros universidad es universalidad, crítica, cultura, rigor científico y académico. Y este es un compromiso irrenunciable. Estamos, en fin, por la reivindicación de la política como una vía para profundizar el compromiso, las tareas y alcanzar la reorientación de la universidad. Estamos por la reivindicación de la universidad porque estamos por la cultura, la ciencia y el arte, ya que sin estos sencillamente no puede haber desarrollo social, ni mucho menos socialismo. Y concluye diciendo, este es, compañeros, amigos de la UNAM, el gran encuentro histórico que buscamos los socialistas revolucionarios de México, el que funde en un solo torrente el saber y el transformar, el trabajo y la cultura, la reflexión y la revolución, la democracia y el socialismo. Creo que este planteamiento sigue plenamente vigente para la universidad en el 2020.
Me parece que en ese sentido la Universidad Autónoma de Chiapas está orientando su proceso de reforma justamente para asumir esta responsabilidad social frente a un Estado que necesita, como dijo muy bien, que la cultura y el desarrollo científico sea parte de la sociedad chiapaneca. Es por eso que una reflexión y un homenaje a un pensador de izquierda cuyas ideas siguen completamente vigentes, me parece que es muy oportuno, es muy relevante en un día como este. No me queda más que señalar que nosotros, como dijo Martínez Verdugo, no renunciamos a nuestro deber. Vamos a asumirlo y en el caso de los universitarios de la Universidad Autónoma de Chiapas nos esforzamos cada día para demostrar que cuando se asume el lema de esta universidad, se cumple con el deber de ser un buen chiapaneco, por la conciencia de la necesidad de servir Universidad Autónoma de Chiapas. Muchas gracias. Buenos días. A continuación, hace uso de la palabra el coordinador de Memoria Histórica y Cultural de México, doctor Eduardo Villegas Mejías. Muy buenos días, señor gobernador. Le agradezco la invitación, igual que al rector de esta universidad, a todas las autoridades que ya han sido nombradas aquí para evitarnos el rosario nuevamente. Con mucho afecto, los saludo, compañeros de gabinete y todas las autoridades que nos acompañan. El presidente de la República pidió, cuando estábamos haciendo el decreto por Valentín Campa, que se agregara a el histórico líder Arnoldo Martínez Verdugo al decreto por el cual precisamente se estipulaba que se trasladaran los restos a la rotonda de las personas ilustres. Es por ello que en buena medida nos encontramos hoy aquí, porque por iniciativa del presidente y a través de todos los procedimientos que corresponden en el caso, se hizo este requerimiento y efectivamente pasó. Y bueno, ya Valentín Campa descansa en la rotonda y muy próximamente estará Arnoldo Martínez Verdugo. Y es por ello que estamos aquí, para recordarlo, para honrar su memoria, como la memoria de alguien que no solamente antecede a lo que ahora el presidente encabeza como una cuarta transformación de la vida pública, sino como alguien que desde su trinchera buscó formar una mejor sociedad. Y yo quiero dedicar mi intervención simplemente a hacer una distinción conceptual y dos enseñanzas que nos deja Arnoldo Martínez Verdugo. La primera distinción tiene que ver con algo que incluso resulta evidente o podría parecer evidente en un foro como este, y es la distinción que damos ya por sentado entre la izquierda y la derecha. Decimos, Arnoldo Martínez Verdugo era un pensador de izquierda y la cuarta transformación está más a la izquierda que a la derecha, el gobernador es alguien afín a la izquierda, y uno se pregunta, ¿por qué? Podemos suponer que incluso entre los pensadores, pensadoras de la derecha, habrá quienes busquen la mejor sociedad, no vamos a concederlo, pero si en uno y en otro lado se buscan mejor sociedad, ¿cuál es la diferencia? ¿Por qué unos la buscan de una manera y otros de otra? Y la distinción, y es una de las distinciones que podemos rastrear en Arnoldo, es precisamente una distinción de principios, porque mientras que el grupo que podemos afiliar hacia la derecha identifica que la sociedad, así como está formada, más o menos funciona, y habrá ciertos elementos que la vuelven disfuncional. Por ejemplo, los migrantes, ¿no? Una perspectiva clásica de la derecha es que los migrantes son los que nos impiden vivir realmente como tenemos que vivir. Es decir, siempre es un elemento. En cambio, y esta es una perspectiva compartida en general por la izquierda,
quienes estamos más afines a esta postura, nos damos cuenta que el problema no es de un momento, no es de un actor social, sino que es estructural, es sistemático. La injusticia, la inequidad no corresponde es que no se logran incorporar al mercado laboral simplemente, sino que hay que transformar. Lo que hay que verdaderamente transformar no es algo circunstancial, sino el sistema mismo. Y entonces con esa idea, con esa distinción muy clara de por qué apostarle más bien a la izquierda que a la derecha, es decir, como la verdadera transformación profunda de todo el sistema, es que nos deja dos enseñanzas Arnoldo Martínez Verdugo. Una que tiene que ver con la propia iconografía con la que se utiliza regularmente el comunismo, es decir, desde muy en sus principios asociamos, ¿no? Es comunismo, hay que poner banderas rojas y cosas así, pero son dos los elementos que integran esa bandera, una hoz y un martillo. Lo vimos en el video que aparecen la hoz y el martillo recurrentemente porque era uno de los símbolos precisamente de los partidos comunistas. ¿Qué significa la hoz y el martillo? Significa que es la unión entre la hoz, es decir, las personas que trabajan el campo, los campesinos, las campesinas, y el martillo, es decir, asociado a la industria. Hoz y martillo son precisamente los dos elementos de la postura específicamente de corte marxista, comunista, socialista y todos esos insultos que en algún momento se le decían a alguien, ¿no? Pero lo que nos muestra esta unión de campesinos y obreros industriales es justamente la idea de que no se trata simplemente de un elemento circunstancial, sino que hay que atender que esa injusticia sistemática tiene que pasar precisamente por un cambio en el modo en que las personas que están trabajando, es decir, el campo o la ciudad, en la industria, son ellas las que nos muestran cómo hay que transformar de manera profunda la sociedad. Y esa es siempre la invitación constante en los partidos comunistas, y es el modo en que también el propio Arnoldo, digamos, estirando el concepto, logra su liderazgo dentro de las diferentes transformaciones que tuvo el Partido Comunista o Partido Socialista Unificado, etcétera, etcétera. Es decir, no solamente diciendo, bueno, es el proletariado, ¿no? Ese fantasma, ¿no? Que recorría Europa en el siglo XIX, sino que será con la unión, llamando primero, por supuesto, a los campesinos, pero también hacia otras fuerzas políticas. Y ya lo escuchamos aquí, cómo se acerca hacia los universitarios, cómo se acerca también hacia grupos que en principio parecería que no tienen que ver con el socialismo, como los grupos feministas, porque van a decir, bueno, ustedes están luchando ahí por cambiar los medios de el modo de producción, pero a nosotros lo que nos interesa es que nos golpean, nos interesa que nos discriminan en el caso de los indígenas, etcétera, etcétera. Y Arnoldo hace de esa hoz y el martillo un concepto mucho más amplio en donde busca articular los diferentes intereses. Y esa es la primera de las enseñanzas. La segunda de las enseñanzas tiene que ver con que esta lucha por transformar el sistema no solamente es cambiar de manera radical las injusticias económicas y de todo orden que se viven en el país, sino que ese cambio, esa transformación que se da a través de canales políticos, no es un simple medio para alcanzar el fin y entonces, bueno, una vez ya obtenido el poder,
las instituciones democráticas y todo lo que se aprendió se va al caño, sino que por el contrario, constantemente, y lo observamos en la propia vida de Arnoldo Martínez Verdugo, es que la política, entendida como una lucha constante por la transformación democrática, no es un simple medio, sino que al mismo tiempo es una forma de vida, porque entiende que será solamente a través de las instituciones que abrazan al pueblo, la verdadera transformación se podrá dar. Entonces, con esta distinción y esas dos enseñanzas es que yo quiero rendir mi pequeño homenaje a Arnoldo Martínez Verdugo y agradecer, por supuesto, la presencia del gobernador, de las autoridades que aquí nos acompañan, muy notablemente del rector que nos recibe en su casa, y pues enhorabuena por continuar con esta celebración. A continuación escuchemos al subsecretario de Educación Superior del Gobierno Federal, doctor Luciano Concheiro Borges. Muy buenos días, tengan todas y todos ustedes. Muy estimado, yo diría querido Rutilio Escandón Cadenas, gobernador de Chiapas. También nuestra querida compañera de trabajo con la cual hemos ido desarrollando todo, digamos, no solamente una actividad, sino una amistad, podría yo decir, Rosaide Domínguez Ochoa. Eduardo Villegas, coordinador de Memoria Histórica y Cultural de México. Marina Jiménez y David Ruiz, en representación de Adelfo Regino, titular del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, que se excusa por no poder estar con nosotros porque está a cargo por parte del presidente el Plan de Justicia para la tribu Yaqui, y cambiaron el día de la reunión para cerrar varios de los acuerdos que se están teniendo con la tribu, y por eso no nos pudo acompañar, pero hasta el último minuto estaba ahí. Pero hoy queda también maravillosamente representado tanto por Marina como por David. Queridas todas y queridos todos, y me disculpan por no saludar a todas las distinguidas personas que están aquí con nosotros. Estoy verdaderamente agradecido de estar aquí en Chiapas, reunido con ustedes para participar en este homenaje a nuestro también querido Arnoldo Martínez Verdugo, el cual es bien recordado en estas tierras del sur. Conocemos el cariño que sentía Arnoldo Martínez por el pueblo de Chiapas, con el cual inició durante su campaña electoral como candidato a la presidencia en los años 81 y 82, un giro fundamental en la realización y despliegue de la política. También en aquellos tiempos lo acompañamos en lo que fue la CIOAC, la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos, aquí en el estado de Chiapas. El propio Arnoldo reconoció que fue aquí donde mejor lo recibieron, en la campaña y especialmente en un mitin aquí en la tierra, Rosaide, en Comitán, pero también en las Margaritas, de donde está aquí con nosotros David, con la comunidad indígena Tojolabal, y cito las palabras de Arnoldo de este acto. Cuando llegué a Comitán, una hora antes del mitin, la plaza estaba llena y a la cabeza se encontraba el Consejo Supremo Tojolabal. Esto fue producto de extensos debates, porque allí las decisiones democráticas no se toman si no hay unanimidad. Chiapas es un estado con una gran tradición organizativa, con participación de la gente en muchos distintos órdenes, con conocimiento y experiencia en el trabajo y en la lucha.
Vemos que en este pasaje la gran visión que tenía Arnoldo de unir las tareas por la democracia estrechamente relacionadas con prácticas colectivas de transformación de la realidad, la transformación esencialmente desde la sociedad. Aquí quiero resaltar que a pesar de haber sido Arnoldo Martínez Verdugo dirigente de un partido, del Partido Comunista Mexicano, por casi 20 años, tiene una característica que a veces algunos jóvenes en aquellos tiempos no distinguíamos. Es mi caso. Solo al paso de los años acabé distinguiendo y entendiendo a Arnoldo, sí, en su profundo sentido de la democracia. La gran ventaja era que aún en la disidencia, y perdón, tengo que decir que fui uno de los disidentes permanentes de Arnoldo, eso me acerca muchísimo a él, quiero decirlos, es que se podía debatir cómo mantener sin romper, ¿sí?, con las viejas formas, y en ese sentido Arnoldo, estas viejas formas del estalinismo, de las estructuras verticales, y con Arnoldo tuvimos la posibilidad no solo de disentir, sino también de avanzar en la democracia, cosa que no es menor, una democracia interna. ¿Sí? Estamos hablando que para democratizar había que empezar por casa. Con Arnoldo los estatutos del partido se hicieron cada vez más democráticos. Hay que reconocerlo, sí, yo estuve en varias de estas comisiones y no alcanzaba uno a ver la relación que tiene la organización interna, partidaria o organizativa con el propósito de cambio del país. Era importante entonces lograr una estructura radicalmente democrática, pero que a la vez generara una disciplina para actuar, porque no se estaba haciendo un club de amigos, sino un organismo que buscaba transformar la realidad. Es fundamental señalar que fue en el sur de nuestro país en donde Arnoldo profundizó en un pensamiento sobre el socialismo pensado desde la perspectiva de la diversidad social, cultural y política. Hay que resaltar este vínculo entre las luchas de los pueblos indígenas y las luchas del Partido Comunista Mexicano que construyó Arnoldo. De él, más que nadie, es el mérito de visualizar una lucha conjunta que hoy llamaríamos decolonial, que cuestionaba los dos fundamentos del Estado posrevolucionario. Me refiero al Estado que se instauró políticamente desde el autoritarismo, el corporativismo y el clientelismo, pero también el Estado que se instituyó ideológicamente desde la mestizofilia y por tanto desde la negación de nuestra diversidad cultural, la segunda después de la India, sí, que es fundamental en la construcción de un sentido de país. Que en un intento de síntesis de la figura del mestizo buscó entonces borrar la diversidad y eliminar especialmente la herencia cultural, política, social y religiosa de los pueblos indígenas. Así lo podemos entender en las palabras que pronunció en Quintana Roo en 1982, y cito sus palabras: la vigencia de esta situación después y pese a la Revolución Mexicana de 1910-17 pone en evidencia la incapacidad histórica del capitalismo como una solución auténticamente nacional, porque el capitalismo es excluyente de la diversidad, porque así como se ha resistido la pluralidad política y se ha atropellado la democracia, manteniendo durante 5 décadas el monopolio del PRI gobierno, el capitalismo combate y niega la diversidad de los pueblos y etnias, la de sus formas de organización social y económica, la de su lengua y su cultura.
y sume a las comunidades indígenas en el atraso, la pobreza y la carencia de derechos. En su recorrido por Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Quintana Roo, Arnoldo Martínez Verdugo comprobó cómo el incipiente capitalismo neoliberal invadía todo el campo mexicano, sometiendo a las poblaciones rurales a la explotación, la persecución, el despojo, la prisión y a la extinción de las comunidades indígenas. En una ocasión, en 1982, Arnoldo explicó que la gran crisis agrícola de México se debía a una política de privilegios alrededor de la agricultura capitalista. La política de los partidos, el Partido Comunista Mexicano, el Partido Socialista Unificado de México, el Partido Mexicano Socialista, fue la lucha frontal contra el corporativismo y la unicidad estatal en contra de los pueblos originarios. La gran decisión de Arnoldo, la de la izquierda en su conjunto, la de su partido y después los partidos en los que participó, fue incorporar en el programa de la izquierda que los pueblos indígenas fueran sujetos de derecho, lo cual comprendía, entre otros aspectos, que no se impusiera el castellano como lengua oficial, y esto ahora está plasmado en el artículo 2 de nuestra Constitución, que todos los trámites administrativos, jurídicos, legales y militares se hicieran en las lenguas de los pueblos indígenas, también está plasmado en el artículo 2, la restitución y legalización correspondiente de las tierras expropiadas a los indígenas, el acceso incondicional de los mismos a los órganos de representación popular y de gobierno, y esto también se encuentra desde el artículo 2 de la Constitución en su fracción tercera, que exige, de acuerdo con sus normas, procedimientos y prácticas tradicionales, a las autoridades o representantes para el ejercicio de sus formas de gobierno. En esta perspectiva, también planteaba el cese a todas las prácticas de genocidio y represión a los pueblos indígenas, ¿sí? Por ejemplo, la que en los años 80 era muy socorrida, de la forma en la cual podían o no decidir las indígenas seguir teniendo hijos, sí o no. El artículo 4 hoy de la Constitución recoge que toda persona tiene derecho a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número y el espaciamiento de sus hijos, que se considerarán las decisiones de las comunidades o sus organizaciones sociales en la participación de planes y programas oficiales. En general, como puede verse, las ideas de Arnoldo Martínez suenan precursoras de todo un movimiento anticolonial que aparece en la primera década del siglo XX con fuerza muy especial aquí en Chiapas. En este aspecto quiero destacar lo que a mi parecer, sí, dentro de los aspectos más generales e importantes de Arnoldo, es que tuvo la capacidad para articular la diversidad en un programa político con un poderoso sentido transformador. Es esta la gran capacidad de utilizar el lado radical de la democracia, llevada hasta sus últimas consecuencias, donde destaca la figura de Arnoldo como un líder que empezó jugando un papel primero al interior de la izquierda, pero que fue desprendiéndose de esas formas sectarias que también caracterizaban a la izquierda mexicana para traducirlo en un sentido nacional, esto es, de una forma distinta, porque uniendo a otros que eran también diferentes y que también tenían otras perspectivas, era como iba a democratizarse el conjunto del país. Yo quisiera plantearles
también toda una serie de elementos del reconocimiento de las estructuras de autogobierno, de la diversidad de los pueblos indígenas. Pero quisiera, recordando a teóricos latinoamericanos con los cuales Arnoldo construyó toda una concepción alrededor de la construcción del Estado mexicano en América Latina, que solo es posible desde la articulación de la diversidad en el conjunto de las estructuras, instituciones, procesos y decisiones políticas, sociales, culturales y económicas. Con Arnoldo Martínez se trata de pensar y hacer de la diversidad en una perspectiva de interculturalidad, de una forma más compleja, una perspectiva histórica transformadora. Esto, digamos, es radicalmente distinto al multiculturalismo, donde solo se reconoce la diversidad étnica y hay que, al contrario, mantener una distancia con respecto a ese multiculturalismo para apreciar, avanzar, construir desde la diversidad cultural en un diálogo de saberes un país radicalmente distinto. La interculturalidad, y este es un planteamiento de Arnoldo fundamental, se finca sobre la base de que es la interculturalidad. Para todos o no es interculturalidad. Arnoldo Martínez tenía muy clara esta perspectiva, digamos, colonialista que derivaba del Estado mexicano y sus intelectuales orgánicos. Por ese motivo estaba convencido de que este país se construye de abajo arriba, desde los sujetos sociales. Fue en ese mismo sentido que durante un mitin en diciembre de 1981, Arnoldo propuso a los habitantes de Tlapa, Guerrero, algunos caminos de lucha conjunta con el partido. Cito algunas palabras de Arnoldo. Estamos plenamente identificados en todos los aspectos de su lucha. Nosotros los invitamos a luchar unidos porque se hagan efectivos los derechos políticos de los pueblos étnicos. Quiero terminar planteando, me parece a mí un elemento que en muchos sentidos me permitiría traducir y comunicarles a ustedes cómo en este México deben caber todos los Méxicos, parafraseando a los zapatistas. Es en esta perspectiva que tenemos como una urgencia recuperar este sentido a partir de la diversidad cultural, social, étnica, religiosa, como un momento fundamental de la democracia o fundante de una muy otra democracia, también me atrevería a decir. Cuando le consulté, quiero decir, y con esto cierro, es una pequeña anécdota, Arnoldo, que ya había avanzado el Alzheimer que tenía, que si debíamos apoyar a los zapatistas, me respondió: haz lo que te dicte tu corazón, decide tú conforme a lo que te dicte tu conciencia. Con ello, Arnoldo, aún en esas condiciones, siempre congruente, me estaba mostrando el lado radical de la democracia, llevada hasta su última consecuencia, el de la diversidad como condición de las libertades políticas, culturales y sociales. Hoy también, a 20 años de la muerte de Pablo Sandoval, y hay un evento en este momento de una de las gentes más cercanas, Arnoldo, gran dirigente guerrerense, reciban ustedes un cariñoso abrazo de nuestra parte, así a la distancia. Muchísimas gracias. Hace uso de la palabra la delegada del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas en Chiapas, la doctora Marina Patricia Jiménez Ramírez. Pues muy buenas tardes. Quisiera agradecer la invitación que nos han hecho para estar este día en este homenaje
a Arnoldo Martínez Verduzco. Yo quisiera de manera muy breve poder como recoger algunas de los aportes, de las reflexiones que se han presentado en torno a Arnoldo. Me parece que si nos pudiéramos plantear la pregunta de cuáles son las razones por las que es importante homenajear a Arnoldo, yo creo que encontramos pues muchísimos elementos que ya ahorita se han planteado y yo quisiera retomar algunos. Lo primero es que él tuvo un apoyo muy importante como secretario general del Partido Comunista a la causa de los trabajadores. También fue un actor relevante en la reforma electoral de 1977, que fue uno de los primeros pasos a la democratización. Promovió la unidad de las izquierdas y la formación de alianzas duraderas por más de 3 décadas. Abanderó en varias legislaturas del Congreso de la Unión la perspectiva de la izquierda mexicana. Abrió como candidato presidencial del Partido Socialista Unificado de México en 1982, pues una brecha en el sistema político mexicano. También él fue el primer jefe delegacional en Coyoacán, que fue elegido democráticamente. Asumió como propios los postulados también de la libertad sindical, de la autonomía de los pueblos originarios y también del feminismo. Difundió el pensamiento socialista en diversos medios, en revistas, en diferentes espacios de debates públicos, en foros nacionales e internacionales. Otro de los aspectos fundamentales es que Arnoldo fundó el Centro de Estudios del Movimiento Obrero y Socialista, el CEMOS, para rescatar la memoria histórica de la izquierda mexicana. Incentivó la cultura, la unión de la cultura con las causas populares, pues en una visión común de libertad y en un horizonte de transformación. También él desplegó una visión de democracia que dominó en el debate público en México y en el mundo. Y también otro de los elementos importantes es que convirtió el pacifismo, el multilateralismo y la soberanía de los pueblos en legado permanente de la izquierda mexicana. Yo quisiera concluir con otro aspecto también de la personalidad de Arnoldo. Él fue un hombre muy apasionado, era un hombre muy sensible frente al trato con las diversas personas y en algún momento de la vida a mí me tocó estar en la cercanía pues con su familia, lo cual permite como tener esa dimensión de la integridad de la persona en donde sus principios de acciones políticas también están en principios fundamentales pues de su vida personal y de su vida familiar, pero de su lucha social. Quisiera decir que el legado importante también es que él tuvo una participación muy importante en la colaboración y en los procesos como fue el sumarse a la lucha con Cuauhtémoc Cárdenas en su momento ante la candidatura que él tuvo. Y me parece que esto es muy importante. Hoy nos dejan legados, hoy tenemos que volver a replantearnos liderazgos, reformas, procesos que realmente nos permitan ir haciendo que estos legados se vayan construyendo desde los procesos de los liderazgos, no solamente yo diría de las universidades, sino en este reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas. Estamos, yo diría, frente a cambios, pero todavía frente a retos. Creo que estas personas que nos invitan y que han dado su vida en estos procesos de transformación en nuestro país,
pues son una pieza clave para que otros sigamos trabajando y para que sigamos aportando desde los diferentes espacios institucionales en los que estamos para transformar el país, para construir desde la diversidad y para seguir haciendo que estas causas que fueron reivindicadas por este compañero, pues nosotros las sigamos abanderando en el contexto en el que nos encontramos en nuestro país. Pues muchas gracias. Escuchemos al subdirector adscrito a la Coordinación General de Planeación y Evaluación del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas del Gobierno Federal, el maestro José David Ruiz Aguilar. San Moj Ángel Humasa, Huastela Huesuca, Calzili, Huasquila Wanli, Pelazat Inalahuego, Yujajasun Aguanekeli. Los saludo en mi lengua materna, Tojolabal, y les dije que los saludo a todos y los abrazo con el corazón, compartiéndoles que veo luz cuando estamos todas y todos aquí con la finalidad de recordar a quien fue un maestro de muchas generaciones. Particularmente, de forma indirecta, termina siendo quien sembró la semilla en quien luego también me formó a mí. Fue un maestro de mi padre, quien estuvo involucrado directamente en el movimiento indígena, el movimiento campesino aquí en Chiapas. Fueron quienes estuvieron acompañando precisamente los andares del camarada Arnoldo Martínez durante las giras del 81 y el 82, pero no solamente fue en ese momento, sino fue el momento en que a partir de esta alianza, de este diálogo que iniciaron con Heraclio Cepeda, como ya lo comentaba el subsecretario, camarada Concheiro, fue que comenzó un trabajo donde se vislumbraba que con quienes había que platicar y con quienes había que sentarse a escucharlos era a los pueblos y comunidades indígenas, teniendo en cuenta que eran un sector de la población que hoy siguen diciendo que somos los vulnerables. Pero desde ese entonces, Arnoldo Martínez veía que no éramos los vulnerables, éramos los vulnerados. Y por ello es que dentro del proyecto político, que ese era un proyecto político que planteaba durante su campaña presidencial, hablaba justamente de temas que ahora se consideran muy adelantados para esa época. Fue el Julio Verne de la política, fue el Julio Verne del indianismo, porque en ese entonces no se hablaba de la autonomía, del ejercicio de la autonomía y la libre determinación como hoy estamos hablando. A prácticamente 40 años de que Arnoldo Martínez estuviera hablando de esa necesidad de que el Estado mexicano reconociera a los pueblos y comunidades indígenas como sujetos de derecho, hoy el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, que dirige un hermano indígena, el maestro Adelfo Regino Montes, tiene precisamente como encomienda, como objetivo, buscar que se logren las reformas constitucionales y políticas para que los pueblos y comunidades indígenas seamos reconocidos como sujetos de derecho público, ya no como sujetos de atención. No somos los pobrecitos, no somos los que no podemos, sí podemos. Y además queremos, solo es que podamos ahora platicar como pares.
La nueva política de esta administración claramente tiene la misión también de que las instituciones se sensibilicen y reconozcan que existe esa obligación de sentarse a dialogar como pares y que además ese diálogo sea con pertinencia cultural. También ya lo mencionaba hace un momento recordando el discurso que dio en Quintana Roo. Los pueblos indígenas no tenemos por qué recibir la información en castellano, porque hoy en nuestra Constitución está establecido que somos una nación pluricultural, multicultural. Eso significa que cada una de nuestras lenguas, de cada uno de nuestros pueblos, son lenguas nacionales. Y por tanto, en donde haya integrantes de pueblos indígenas, la comunicación debe ser con pertinencia cultural. Eso lo decía Arnoldo Martínez en 1981 y 1982. Estamos a 40 años y aun cuando ya se han logrado grandes pasos en la legislación, podemos decir que parte del legado de Arnoldo Martínez es también su contribución para que eso se haya logrado. Sin embargo, sigue haciendo una agenda pendiente. En algunos casos, porque nos hace falta un poco de información, de conocer la historia de nuestro país. Por ello, es que eventos como este, donde se recuerdan a personajes que realmente se adelantaron a su tiempo y que realmente promovieron ideas, sembraron ideas que se han traducido a lo largo de la historia en pasos rumbo a una participación plena y efectiva de todas y todos, rumbo a la construcción de la democracia participativa. Entonces, estos eventos se convierten en esa luz que mencionaba al principio, en esa luz que las nuevas generaciones tenemos que ver para que nos enseñe el camino que han andado otras y otros, y de esa forma también aprendamos de esos pasos ya dados. Uno, para no cometer los mismos errores, y dos, para aprovechar esas experiencias y ahora ser más propositivos, más proactivos, más comprometidos. Desde luego involucra una gran responsabilidad. Esa luz es la que nos va a permitir realmente avanzar en este proceso que el presidente ha dicho y ha reiterado, involucra que no se quede nadie atrás. Y entonces, pues todas y todos tenemos una gran responsabilidad para buscar que durante esta administración demos pasos firmes para que realmente el camino se vaya emparejando. Y entonces, a partir de políticas afirmativas, vayamos estableciendo condiciones que puedan permitir que los menos favorecidos puedan también acceder a espacios de educación. La UNACH tiene un programa sumamente interesante que permite justamente llevar educación a los lugares más lejanos mediante sus campos virtuales, ¿no? Ahí estamos viendo una estrategia de inclusión, ¿no? Seguramente todas las instituciones han venido avanzando. Hace falta quizá un poco más de sinergia entre nosotros para que estos pasos sean más firmes y vayan dejando precedentes que, independientemente que haya un cambio en la administración, estos pasos queden tan bien asentados que no se puedan echar atrás y entonces sigamos avanzando. Hoy, desde el pueblo tojolabal, recordando al Consejo Supremo
Saludamos al maestro Arnoldo Martínez Verdugo, donde se encuentre, que seguramente nos está escuchando, ya estar pensando que algo hizo bien, porque sus amigos, como el camarada Concheiro y todos los demás que han estado involucrados en los procesos de organización de este homenaje, que no es solamente recordar al individuo, no consiste en recordar al individuo, consiste en recordar sus acciones, sus aportes, y que entonces no echemos en saco roto todo aquello que hizo. Seguro entonces él donde está, dice, las discusiones en su momento con los disidentes dieron fruto, porque hoy recuerdan mi voz y mi pensamiento y además los promueven con las nuevas generaciones. De parte del maestro Adelfo Regino Montes, agradezco y reconozco esta acción que se inicia desde la Subsecretaría de Educación Superior y que líderes como nuestro rector, el doctor Natarén, toman con una gran responsabilidad y además lo mencionan como parte de la estrategia de buscar generar nuevos cuadros profesionistas que sean profesionales y que tengan claridad de que la política es algo que vivimos todos los días y consiste en ser para saber servir mejor. Muchísimas gracias. Acatalesh, Hapetzanilesh. Damas y caballeros, escuchemos el mensaje que nos dirige el gobernador constitucional del estado de Chiapas, Rutilio Escandón Cadenas. Me da muchísimo gusto saludar a todas y a todos, y con gusto saludo a Luciano Concheiro Borges, muchas gracias, a José David Ruiz Aguilar, también muchísimas gracias, a Carlos Natarén Nandayapa, que es nuestro anfitrión, rector de la universidad, a Eduardo Villegas, muchísimas gracias, a Marina Patricia Jiménez Ramírez, gracias, Jaime Valls Esponda, nuestro amigo Jaime, muchas gracias, a Rosaide Domínguez Ochoa, muchísimas gracias, a Jorge Luis Suárez Macías y obviamente también saludo a Osvaldo Chacón, que está aquí con nosotros, y a Celia Sofía de Jesús Ruiz Olvera. Y a todas y a todos, como lo dije desde un principio. Qué bueno que se están haciendo estos eventos, el reconocimiento a una persona que luchó por los intereses de las colectividades, por lo más sublime, buscar el bien común, no solo de México, sino del mundo. Y yo celebro que ocupe los restos de Arnoldo Martínez Verdugo la rotonda de los hombres ilustres. Y también me congratulo estar aquí en nuestra universidad hablando de estos hombres visionarios de avanzada que lucharon por reivindicar la política verdadera. No tengamos temor de hablar de política, de esta institución generosa, de todos estos acontecimientos que gracias a la política han logrado tener presencia de manera efectiva, auténtica, como es la política. Y por eso fue lo que hizo la lucha, eso fue lo que abrazó Arnoldo Martínez Verdugo, la congruencia entre
decir y el hacer. Él luchó, se afanó por aportar a México en la búsqueda de la verdadera fraternidad, en la que no hubiera distinciones ni diferencias, en la que todo se nos colocara en nuestros legítimos derechos. Esa fue la concepción que tenía él de la política, plena, elevada. Un hombre que actuó, como aquí ya se expresó, de manera muy avanzada para sus tiempos. De forma radical buscó la transformación de México. Y es que lo hacía profundo, sin nada que pudiera perturbar su trabajo en la búsqueda de la reivindicación de todos los derechos, con la inclusión, haciendo a un lado lo que tanto daño ha hecho a México, como la discriminación. ¿Y por qué Arnoldo pudo caminar siempre, avanzar, desarrollar sus ideas y sus pensamientos, si no era una persona económicamente rica? Porque pudo convencer a muchas personas en su sentido de unidad. ¿Cómo le pudo hacer para estar caminando no solo la geografía de México, sino del mundo, donde también gozó y sigue gozando de gran reconocimiento, porque buscó siempre la paz, dirimir las controversias, no solo entre los países, sino entre los grupos políticos, a través de la razón. Hizo de su lucha también una fuerte acción de reconocimiento a la soberanía de las naciones, en la búsqueda de la fortaleza que nos da esa suma, el que estemos siempre juntos para darle mayor viabilidad al desarrollo con fundamento, para que todos tengamos acceso a él. Y no solamente habló de la política y de la intelectualidad de la que era poseedor, sino luchó por las mujeres, luchó por los pueblos originarios, hizo también un gran trabajo en materia de cultura y de artes. En fin, ya escuchamos aquí nosotros toda esa trascendencia que tiene la vida de Arnoldo Martínez Verdugo. Por lo que también, claro, tuvo algo que hay que tomar en cuenta, que no hay que dejarlo pasar, que fue lo que le dio la solidez para estar al frente de todas estas luchas y también para dejarnos su legado, su herencia, que se comprometió de verdad. Fue un hombre que luchó por la honestidad, que lo hizo de manera clara, como era su pensamiento,
no se dejó intimidar, ni tampoco cayó en la tentación de la corrupción. Por eso, qué bueno que se reconozca a Arnoldo Martínez Verdugo, porque él entendió que el tesoro más grande que tenemos los seres humanos no es la riqueza económica, es el deber, el gusto, la satisfacción, la alegría de servir, de buscar las mejores direcciones para poder guiar a la sociedad, a los jóvenes, pero sobre todo dejando bases sólidas, firmes para las futuras generaciones. Él no pensó solamente en lo personal, y esa es la grandeza, que dio su vida, que hizo un gran esfuerzo. Imagínense ustedes, en aquellos tiempos, estamos hablando de los momentos en la que lucha intensamente. Y si nos ubicamos en el tiempo, podemos decir que es de la mitad del siglo pasado en adelante, en la que encontrábamos aún más, todavía sigue, pero aún más, esa resistencia por reconocer la igualdad por la que él luchó, esa terquedad por no reconocer la democracia, por la que él también nunca claudicó. Y es hoy que tenemos instituciones muy importantes que debemos de valorar. Necesitamos más, no podemos pararnos aquí, pero las enseñanzas de Arnoldo Martínez Verdugo se han venido plasmando en iniciativas muy importantes que le están dando vida al fortalecimiento de todas y de todos, de una manera en la que podamos convivir respetándonos. Todavía quedan los rezagos de personas que no han entendido que el mundo, que México tiene que avanzar, que debemos de seguir empujando todos con el mismo ánimo, como lo hizo Arnoldo Martínez Verdugo. Nunca se cansó, hasta en los momentos más complicados en los que la salud lo había limitado. Insistió hasta en los últimos días de su vida por sacar adelante sus sueños y sus esperanzas. En nosotros está el que podamos hacer realidad estos sueños. Y la universidad es parte muy importante. La universidad no se debe divorciar del pueblo. Somos pueblo, todos. Venimos de una misma herencia en México y en Chiapas. Debemos de estar muy orgullosos y también mantener el honor de tener nuestros orígenes históricos en una gran raza milenaria, por los que también luchó él, por los pueblos originarios de México. Y
por eso yo le digo a la universidad, hay que darle cabida a todas las ideas, hacer el debate. Eso a la universidad le da grandeza, porque son estos los espacios donde debemos discutir todo y encontrar los fundamentos, la realidad y llevarlo a la práctica de la enseñanza con las futuras generaciones. A mí me parece que el reconocimiento ya se había tardado para Arnoldo Martínez Verdugo. Y estoy seguro que si reflexionamos, hay muchas mujeres y muchos hombres capaces que también han dado todo por sumarse, que se han entregado en la búsqueda de mejores oportunidades para todas y para todos. Por eso hoy quiero comentarles, desde hace ya algunos meses hemos enviado iniciativas muy importantes. Por ejemplo, que los pueblos originarios participen en política, pero de una forma seria, decente, que se les respeten sus derechos de esa forma, no con simulaciones, que de verdad ocupen los espacios para poder escucharlos. Necesitamos de ellos, igual que las mujeres. Necesitamos de su talento para que juntos saquemos adelante a nuestro querido Chiapas y podamos de esa forma también sumarnos a la cuarta transformación de la vida pública de México. Ya es momento de darnos una sacudida y de que tomemos en cuenta los valores y los principios. Ya es momento de que las mujeres también participen de manera real, de forma que puedan darnos luces para que todos en conjunto nos comprometamos a hacer de las instituciones las verdaderas, los espacios del pueblo, que con esta actitud rescatemos la confianza de todas y de todos en el gobierno. Pero esto solamente lo podemos hacer, como lo decía Arnoldo Martínez Verdugo. Si la democracia se convierte en un lugar, en un espacio, en un derecho del pueblo y para el pueblo, en la que todos no solamente estemos trabajando para fortalecer todas estas instituciones, sino también que legítimamente nos corresponda, y por qué no, las presentes generaciones, los jóvenes y las que están por venir, disfrutar del bienestar de una gran nación y de nuestra querida entidad de Chiapas. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, señoras y señores. Es así como damos finalizada esta importante ceremonia. Se despide de todos ustedes el gobernador constitucional del estado de Chiapas, Rutilio Escandón Cadenas. Gracias a cada una y a cada uno de ustedes por su presencia a ese importante homenaje póstumo a Arnoldo Martínez Verdugo. Que tengan un excelente día.